Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Vamos a iniciar con la primer bienaventuranza que se encuentra en Mateo capítulo 5 y el verso 3, que dice: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya de entrada, que Jesús esté diciéndole a sus discípulos y a la multitud que le escucha que sean pobres de espíritu, creo que no debió de haber sido muy atractivo para ellos, porque nadie quiere ser pobre en ninguna área de su vida. Creo que esto es a raíz de que asociamos a la gente pobre con carencias, con necesidades, que son dueños de nada, que son gente triste, apocada, simple, insignificante, que pasa desapercibida por la vida, que no puede alcanzar sus sueños. Nadie quiere ser amigo del pobre. De hecho, Proverbios capítulo 19, verso 4 dice que las riquezas atraen a muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Es por eso que cuando Jesús dijo esta bienaventuranza, creo que debió de sacudir a más de uno de esa multitud que le escuchaba. Cuando está haciendo esta invitación y dice: bienaventurados, deben de estar felices los que son pobres de espíritu. Dijimos en la introducción que estas bienaventuranzas revelan un estado de bendición de todo aquel que alcanza cada una de ellas o que está en una de estas bienaventuranzas. Ser pobre de espíritu tiene la gran recompensa de pertenecer al reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir ser pobre de espíritu? Bueno, pues es que mantengas una actitud humilde, si lo cerramos en cortas palabras, que tengas una actitud lejana del orgullo, de la altivez o de la soberbia, que tengas una actitud de humildad donde puedes reconocer tu necesidad de Dios, donde reconoces que eres un hombre o una mujer pecador o pecadora que necesita a un Dios salvador y que necesitas reconciliarte con Dios, que sin Él, pues nuestra vida no tiene sentido ni propósito. Entonces, que tú puedas reconocer que como ser humano dependes de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios, requiere tener un espíritu pobre, es decir, un espíritu humilde, lejos del orgullo y de la soberbia y de la autojusticia. Ser pobre de espíritu, como digo, es entonces reconocer que estamos en una bancarrota espiritual si no tenemos a Dios. Es reconocer que no tengo las virtudes espirituales que me acercan a Él. Es darnos cuenta que necesito la ayuda diaria de Dios, que necesito su presencia cada día en mi vida. Jesús, en el Evangelio según San Juan, dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Y esto a los que tienen un espíritu pobre, los que son pobres de espíritu, han entendido perfectamente esta relación que tenemos con Jesús de dependencia. Separados de Él, nada podemos hacer. Y cuando Dios ve en nosotros esta actitud, esta pobreza de espíritu, esta humildad que nos hace acercarnos a Él, pues acomoda todas las cosas para que nosotros logremos entender que es algo que debemos de perseguir, tener un corazón, allegado a Él, un espíritu que anhela estar con Él. Una persona que es pobre de espíritu es humilde en su propia opinión de él mismo y así mismo se muestra hacia los demás. No está presumiendo, no está alardeando todo lo que él es, los títulos que pueda tener o no, el dinero que tenga o no tenga, lo que sepa o lo que no sepa. Una persona que es pobre en espíritu es una persona que se caracteriza por una actitud humilde, una actitud serena. Una persona también pobre de espíritu, podemos pensar en alguien que no está buscando los elogios, el honor, los aplausos de todos los hombres. No hace nada para que le aplaudan solamente, sino que las cosas que hace, las hace con todo su corazón y con el deseo de agradar a Dios. Fíjate que Jesús sigue enseñando
en los evangelios nosotros encontramos todas sus enseñanzas, pero en el evangelio que estamos viendo de Mateo, pero en el capítulo 6, a partir del verso 1, nosotros encontramos que Jesús les hace también esta exhortación a los discípulos y les dice: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque no van a tener recompensa más que esa, que los hombres los vean, que actúan justamente, pero no van a tener la recompensa del Padre que está en los cielos. Dice: igual cuando den limosna, no hagan sonar trompeta delante de ustedes, como lo hacen los hipócritas, para ser alardeados o alabados, ¿verdad? Sino, dice, esa sola es su recompensa, se pierden de la recompensa verdadera de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros no somos pobres de espíritu, hacemos cosas como estas, ¿verdad? Queremos que otros estén viendo y que nos den un aplauso. Yo recuerdo estar en una iglesia de visita y en el momento que oraron por la ofrenda, recuerdo que un hombre comenzó a levantar, me parece que eran 4 o 5 billetes de a 100 mientras estaban orando, y él levantó su mano con ellos y estaba pues orando, dando gracias a Dios, me imagino, por su trabajo, pero estaba mostrando lo que él iba a poner en su ofrenda. Y creo que es justamente lo que Jesús se refiere en este pasaje. Muchas veces, quizás sin pensarlo, podemos caer en una actitud así, de estar enseñando nuestra propia justicia o lo que quiero dar o cómo voy a ayudar para que otros vean pues todo lo que yo estoy dispuesto a dar o dispuesta a hacer. Pero esa es la recompensa. Jesús está diciendo: tú quieres la recompensa del Padre, y la recompensa del Padre es mucho mejor que el aplauso del hombre. Y es importante para nosotros entender que tener un espíritu pobre, un espíritu humilde, un espíritu que realmente reconoce que necesita de Dios, no necesita que otros le aplaudan o que otros le digan: mira cuántas cosas estás haciendo, sino que necesitamos el reconocimiento por parte de Dios. Y nos anima mucho la palabra. Fíjate, Jesús dice: no hagas como los hipócritas. No seamos así, no caigamos en estas trampas. Quizás alguien que da 400 o 500 pesos en una ofrenda, pues claro, es dinero suficiente como para que te reconozcan públicamente, pero está enseñando que hay todavía mucho trabajo que hacer en nuestro corazón. Una persona pobre de espíritu no tiene problema con ocupar a lo mejor el último asiento en una reunión. Pero una persona que no es pobre de espíritu, por lo general buscará los primeros asientos, y no porque sea malo que te sientes adelante, ¿no? Pero Jesús mismo, cuando habla sobre esto en Lucas capítulo 14, versos del 7 al 11, nos está diciendo que a los fariseos y los escribas buscaban estos primeros lugares porque eso quería decir que ellos eran importantes. Y a veces nosotros queremos decir que somos los importantes según el lugar donde nos sentamos, pero debemos de cuidar la actitud o las actitudes que nosotros podemos tener, que están reflejando lo que hay en nuestro corazón. Una persona que es pobre de espíritu es una persona que es reservada también en su conducta. Fíjate, hasta tu forma de reír es diferente cuando eres una persona pobre de espíritu. No eres agresivo, no eres exigente sin motivo, no eres escandaloso, no eres irrespetuoso, no eres ventajoso cuando tienes o eres una persona de espíritu pobre. Una persona también pobre de espíritu busca la santificación, porque estamos diciendo que ser pobre de espíritu es tener la capacidad de reconocer la necesidad que tenemos de Dios, pero también es la capacidad para reconocer que necesitamos en este proceso en el que vivimos los creyentes de santificarnos. Dios mismo, hablando a través de su palabra, dice: sean santos porque yo soy santo.
Y es una meta que tenemos cada uno de los creyentes, buscar una vida de santificación, una vida que glorifica a Dios con nuestro comportamiento. Una persona que es pobre de espíritu también es feliz donde sea que Dios lo ponga. A veces nos puede poner en un lugar donde sobresalimos, pero a veces podemos estar tras bambalinas y tenemos que estar contentos por ello. Debemos también, las personas pobres de espíritu, trabajar con entusiasmo en la obra, servir con alegría por el amor que sentimos hacia Dios, el agradecimiento que tenemos por el perdón de nuestros pecados y también por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones y queremos servir al cuerpo de Cristo. Una persona pobre de espíritu sabe soportar las cargas de los demás, sabe que es necesario que oremos los unos por los otros. Y una persona que es pobre de espíritu es una persona que no hace acepción de personas, que no discrimina a otros, que no los rechaza. Aunque muchas veces pues las actitudes y los comportamientos de ciertas personas pues son difíciles de soportar y de sobrellevar. Pero si eres pobre en espíritu, si tienes la humildad y también la capacidad para soportar a todos, pues estás mostrando que realmente Dios está trabajando en tu vida. Una persona que es pobre de espíritu también tiene un oído atento a la voz de Dios. Nunca se hace el sordo, nunca se hace el sordo, nunca se hace el desentendido. No es desobediente a la voluntad de Dios. Fíjate, acordándonos de la historia de Jonás, cuando Dios lo envía a Nínive, Jonás se molestó y desde el primer momento, en lugar de embarcarse a Nínive, compró un boleto para Tarsis. Fue desobediente a lo que Dios le dijo. Él quiso irse lejos pensando que pues Dios no lo encontraría en Tarsis. Para su sorpresa, en medio del camino a Tarsis surge una tormenta y el barco donde él estaba pues empieza a sufrir los embates de la tempestad. Y ustedes a lo mejor conocen la historia y si no te la hago así en cortito. Dice que en medio de esa tormenta echaron suertes para ver a causa de quién el mar estaba tan embravecido. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y sí, él mismo reconoció una vez que la suerte decía que era él mismo reconoció y dijo, sí, yo soy el que tengo la culpa de que esté esta situación porque estoy siendo desobediente a Dios. Había hecho oído sordo al mandato de Dios. Y una persona a veces puede tener esta misma actitud que Jonás, o podemos tener esta misma actitud que Jonás. Hacemos oído sordo, hacemos nuestra propia voluntad, pero Jonás también nos enseña que tuvo en ese momento la capacidad para reconocer que estaba haciendo las cosas mal. Lo arrojaron al mar y Dios preparó un pez muy grande, dice la palabra, que vino y se tragó a Jonás. Y en la panza de ese pez, Jonás pudo pedirle a Dios y reconocer que él estaba haciendo las cosas mal y que estaba agradecido con Dios por librarle, porque el pez se lo había tragado, no lo había matado, no lo había masticado, sino lo tragó y así enterito llegó al estómago. Y después de ese pez fue el transporte que lo vomitó a las orillas de Nínive, a donde Dios había mandado a Jonás originalmente. Y Jonás pudo llegar y hacer la tarea que Dios le había designado desde un principio. Entonces, es importante para nosotros tener un espíritu pobre o ser pobres de espíritu, porque es esta capacidad de tener humildad en nuestras vidas nos ayuda a reconocer la voluntad de Dios y cumplirla más fácilmente sin tener que hacer errores como en el caso de Jonás. Entonces, una persona pobre de espíritu no discrimina a nadie, está atento a la voz de Dios, está dispuesto a reconocer la necesidad cada día y no confiar
en él mismo, sino que reconoce su necesidad de Dios cada día. Y a mí me gustaría que me acompañes a leer en Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14, donde encontramos una historia que nos aclara todas las dudas que podamos tener acerca de ser pobre de espíritu. En Lucas capítulo 18, versos 9 al 14, dice que Jesús les habló acerca de los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, y les dijo esta parábola. Dice que subieron dos hombres a orar al templo, un fariseo y un publicano. Y dice que el fariseo comenzó a orar diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque yo no soy un ladrón. Gracias porque no soy injusto, porque no soy adúltero. Es más, te doy gracias porque no soy como ese publicano que se encuentra ahí. Yo ayuno 2 veces por semana, te doy diezmo de todo lo que gano. Y así comenzó a hacer la lista de las cosas que él estaba haciendo. Todas buenas, ¿verdad? Qué bueno que no era ladrón, qué bueno que no era injusto, que no era adúltero. Qué bueno que ayunaba 2 veces por semana y que daba el diezmo de todo lo que ganaba. Pero qué malo tener esta actitud de hago todo esto, es mi justicia la que me está ganando el favor contigo. Y él está menospreciando, él está despreciando al publicano que está cerca de él. Y vemos la actitud del publicano, ¿verdad? Él en cambio dice que estaba de lejos, que no se atrevía siquiera a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Una actitud muy, muy diferente. Y el publicano, pues era despreciado por el fariseo, que era un religioso, pero nos está enseñando a la actitud de una persona con pobre de espíritu, con un corazón humilde. Jesús dijo que el publicano fue el que salió justificado y no el fariseo, no el religioso, no el que dijo yo estoy haciéndolo todo bien, sino el publicano que está reconociendo la necesidad de Dios, que está teniendo la humildad para decir: Señor, soy pecador, ten misericordia de mí, te necesito. Y yo quiero animarte a mantener esta actitud en tu vida, que tú puedas ser como este publicano, que cada día recurras a Dios, no por tus méritos, no por todas las cosas que tú puedes hacer bien o por las cosas malas que dejaste de hacer, sino con un corazón humilde, un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia, y puedas recurrir a Dios y decir: Señor, sé propicio a mí, ten misericordia de mí, ayúdame, y que no menospreciemos a los demás como lo hizo el fariseo. ¿Para qué? Para que encontremos la justificación como la encontró el publicano. Dice que él fue justificado, es decir, este fue el que alcanzó el perdón de Dios. Porque cualquiera, dice este mismo pasaje allí en Lucas 18, verso 14, dice: porque cualquiera que se humilla será enaltecido, y cualquiera que se enaltece será humillado. Y fíjate, muchas veces nosotros como creyentes pensamos o tenemos diferentes conceptos de lo que es ser humillado, pero ser humillados en el contexto de lo que estamos leyendo es tener la actitud que tuvo el publicano, es reconocer a Dios que somos pecadores, nuestra condición de pecadores, y rogarle a Dios por su misericordia. Esa actitud es la actitud que le agrada a Dios. Y no tener esta actitud de arrogancia, de soberbia que tuvo el fariseo. Así que la invitación a nosotros es no temer a confesar honestamente la condición en la que nos encontremos. Quizás tú eres creyente por mucho tiempo y no te has afirmado bien en Dios. Y yo quiero animarte a que no tengas temor de decirle a Él por qué no lo has hecho o por qué se te ha hecho difícil este caminar con Él. Que no tengas temor a decirle cuál es tu condición verdadera, que Él está ahí y nos conoce perfectamente
y le agrada cuando nosotros reconocemos que estamos haciendo las cosas mal y queremos comenzar a hacerlas bien. Debemos de ser gente pobre de espíritu, es decir, gente que tiene la capacidad para reconocer cuando nos equivocamos, y esto habla de nuestra responsabilidad. Yo te animo muchísimo a que busques tener esta actitud, que reconoces cuando te equivocas, que reconoces que necesitas el perdón de Dios, pero además que tienes la capacidad para resolver los asuntos con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con quien hayas tenido algún problema a causa de una actitud arrogante o de una actitud orgullosa o de altivez. Entonces te animo muchísimo para que mantengas tu corazón humilde delante de Dios, para que Dios pueda cumplir el propósito que tiene en tu vida más pronto y de una manera más efectiva, porque tú estás dispuesto. Imagínate que Jesús hubiera venido a este mundo con esa actitud que tuvo el fariseo, con una actitud de soberbia, y que él hubiera dicho, pues yo soy Dios, y como soy Dios, todos tienen que servirme, todos se tienen que humillar delante de mí. Pero nosotros encontramos en la Escritura que él, siendo el creador del universo, el Señor del universo, se hizo siervo. No, dice, no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo, de alguien humilde, de un servidor o de un sirviente. Y él lo dijo así: yo no vine a este mundo para ser servido, sino para servir. Y el ejemplo más que más llamó la atención en su tiempo fue el hecho de que lavara los pies de sus discípulos. La tarea de lavarle los pies a alguien era la tarea del siervo más inferior. Y Jesús estuvo dispuesto a hacerlo por sus discípulos. Y él les dijo: si yo hice esto por ustedes, ustedes también tienen la capacidad de hacerlos los unos por los otros. Si yo he podido hacer este servicio o esta humillación, si queremos llamarlo así, si he tenido esta actitud de servir hacia los demás, ustedes también pueden hacerlo. Es lo que Jesús nos está enseñando. Siendo rico, Él se hizo pobre por amor a nosotros. Entonces su actitud nos enseña a nosotros cómo podemos ser pobres de espíritu. Estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por todos los hombres. Y tú y yo necesitamos entender que como creyentes, ser pobres de espíritu nos ayuda a tener un amor que se sacrifica por los demás. La palabra de Dios nos enseña de qué sirve que el hombre ganare al mundo si pierde su alma. Si tú y yo tenemos una actitud arrogante, prepotente, orgullosa o de altivez, podemos perder nuestra alma a pesar de que ganemos a todo el mundo. Es importante que cuidemos la actitud de nuestro corazón. Jesús en cada oportunidad demostró que Él dependía de Dios. Así que tú y yo estamos llamados a cada vez demostrar que dependemos de Dios como lo hizo Jesús y le glorificamos. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, dice la palabra que Él hizo una oración y dio gracias a Dios, diciéndole y agradeciéndole por el milagro de la resurrección de Lázaro, mostrándole a la gente que Jesús dependía y tenía esta comunión y esta relación con el Padre. Cuando Jesús alimentó a las multitudes, también daba gracias a Dios antes de comenzar a repartir los alimentos a las personas. Y esto nos enseña a nosotros esta actitud tan genuina de parte de Jesús en cuanto a su relación y su dependencia hacia el Padre y Él como hijo. Y nosotros los creyentes somos hijos también de Dios, somos hijos del Padre y necesitamos tener esta comunión con Él y esta dependencia como Jesús mismo nos enseñó que debemos hacerlo. Entonces yo quiero animarte a que cada vez que tú puedes darle la gloria a Dios delante de quien sea que tengas que hacerlo, lo hagas sin temor y demuestres que tienes un espíritu conectado con Él y lleno de humildad y dejando que Él trabaje en tu vida. Quiero orar por ti y por mí, pidiéndole a Dios que nos ayude a mantener esta actitud
de humildad en nuestras vidas. Así que te animo a que tú también lo hagas. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por permitirnos estudiar estas bienaventuranzas. Ayúdanos a cada uno a ser gente con un corazón pobre de espíritu, un corazón que es humilde, que tiene la actitud que tuvo Jesús siendo tu propio Hijo. En el nombre precioso de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos y no se pierdan la siguiente bienaventuranza.